Martín, te saludamos, todo 830M, ya sos parte de este staff. Y queremos abordar este tema que nos tiene convulsionados, estos folletos que aparecieron en Morón, propiciados por el municipio, que es un tema que claramente tiene un costado político. ¿Cómo impactó políticamente esto en el contexto de una interna feroz? Buen día. Sí, es curioso que Lucas Gui es un intendente del kirchnerismo, viene del ala de Sabatella, y nadie del oficialismo ha salido a cruzarlo en esta decisión, que además él ratifica, como vimos recién públicamente, respecto de esos folletos con un fraseo claramente polémico y que indudablemente iba a desatar una reacción como la que desató. Creo que por ese hecho justamente de que es un protegido del kirchnerismo duro, de Cristina, de Máximo, ha sido todo el mundo del ambiente del gobierno y alrededores muy cauteloso en reaccionar respecto de lo que está pasando en Morón, que del lado de la oposición, por supuesto, desató todo tipo de cuestionamientos, incluso denuncias, algunas que van a empezar a avanzar en estas próximas horas, ¿no? El gobierno de Kicillof en algún momento había sacado una campaña parecida, pero nunca llegando a los extremos de estos folletos en los que prácticamente alientan el uso de la cocaína, por ejemplo. Sí, sí, aquella de recreo, ¿no? Previa a la temporada de verano, donde, bueno, también se daban algunos tips de consumo y de cómo proceder. Ahora, Martín, si me autorizan, ya voy a incorporar a la charla al intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, y vamos a hablar también de economía con Esteban Domecq por el tema de la inflación. Puedo saludarlo ya. Diego Valenzuela fue uno de los que primero salió a criticar fuertemente la difusión de estos folletos y la implicancia política, lo escuché decir, ideológica que tenía también. Diego, gracias por venir, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos al lado de Morón, yo tengo buen diálogo con Lucas, pero no comparto. Me parece que hay un error en lo que es este tipo de planteos en el contexto en el que estamos en el conurbano. Tan simple como eso. No estamos en Ámsterdam ni en Berlín. Aún en Ámsterdam y en Berlín, Diego Valenzuela, está reviéndose el tema del control de daños tal como lo presentan acá. Pero vos podés tener un planteo de consumo cuidado, ponele, en un contexto a la portuguesa, a la holandesa, donde además tenés prevención y asistencia muy fuerte para el consumo problemático. Pero hablarle a los que consumen, no hablarle a los niños al lado de una canasta de caramelos. Sí, y además el contexto hoy es de falta de oportunidades, de falta de proyecto de vida, de falta de empleabilidad, dificultades en la escuela, la tentación que genera el narco. Luis, esto es innegable. La otra cara de esta moneda es el pibe que no tiene oportunidades y se ve tentado a ser soldadito de un narco. Porque es una salida laboral. Y eso es más rentable que trabajar en la construcción. Pero totalmente, digo, los Lucas Gui o los funcionarios del gobierno a los que les competa, que les den un laburo, oportunidades de futuro, posibilidades de estudiar, no consumí poquito, robá poquito, si tenés problema con la ley vení que te asesoramos. Antes que recomendaciones para el consumo, yo iría mucho más fuerte con todo lo social, con todo lo deportivo, que haya más iniciativas positivas para el proyecto de vida de los jóvenes. Es extraño que no hayan salido a revisar la posición, ¿no? O a, de alguna manera, explicarla. Hay como un envalentonamiento en esta idea, me parece, tanto por el tuit que leía recién Luis, como por lo que fue el discurso público después del escándalo. Sí, yo creo que el planteo de cualquier municipio tiene que ser qué estamos haciendo y qué podemos hacer más en el tema prevención. Ahora, por ejemplo, en el tema cómo atendemos a la gente que tiene un consumo problemático. Por ejemplo, ahí ¿ustedes tienen lugares para atender? Porque algunos dicen, no hay lugares, no hay clínicas, no hay establecimientos. Los tres niveles tienen que trabajar juntos. Quizá el nivel municipal no es el que hace la internación, pero sí tiene que estar para la detección. Nosotros tenemos, por ejemplo, un hogar de Cristo al que desde el municipio sostenemos en el barrio Ejército de los Andes. ¿Y qué hace? Que es justamente para el consumo problemático de las personas que viven en un barrio tan populoso como el Fuerte Apache. Está el CEDECOR, por ejemplo, que es un centro nacional de derivación para las personas que tienen consumo problemático. Y la verdad es muy débil. Sí, depende del Cedronar. Yo la última estadística que vi del Cedronar es de hace 2 años. Sí, igual déjame decirte algo, más allá de que el municipio tenga algunos centros, y está muy bien que así sea, no alcanzan, son insuficientes. Yo me cansé de hacer notas con las madres del dolor, me cansé llorando, mendigando, pidiendo por un lugar para internar a sus hijos y no hay. Por eso, Débora, lo que digo es que antes de
dar consejos sobre cómo consumir, hay que enfatizar la prevención, que es lo anterior al consumo, fortalecer el proyecto de vida de los jóvenes y de las personas en general, y luego la asistencia. A ver, yo hablando ayer con gente, hablé con muchísima gente, ¿no? Las madres del dolor, todas las madres que tienen hijos que la están pasando mal, no saben la indignación que tienen. Y ayer, en el tuit de Cristian Ritondo, apareció un ex adicto que había visto y escuchado, que ahora trabaja con niños en rehabilitación. En rehabilitación y precisamente trabaja en el deporte y todo eso. Tenemos ese video que estaba en el tuit de Cristian Ritondo, porque a mí me pareció muy, muy notable eso, ¿no? Está hablando de la vida real. Este señor que aparece de espaldas, para cuidar su identidad, está hablando de la vida real. Compartámoslo, por favor. Hago este video para contarles que llegó a mis manos un panfleto que reparten en el Polideportivo Gorki Grana, el stand de Juventudes avalado por la Municipalidad de Morón, en el que dice textualmente: si vas a consumir, acordate estos consejos. Están aconsejando a nuestros pibes a que se droguen. Porro prensado, mejor flores, conseguirlo de fuentes confiables. Cocaína y pastillas, andá poco y despacio, toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Y ponen como contactos útiles el Cedroná y el CPA de Morón, dos organizaciones que no sirven más que para recaudar. Bueno, ahí está, lo tiene muy clarito. Y ahora vamos a ir con la economía, hablando de recaudación, Esteban Domecq. Pero acaba de publicar un tuit usted hace unos minutos, Diego. Bueno, usted, nos conocemos hace años, vos. ¿Me pones el tuit así ponemos un nuevo eje a la cuestión de la droga, los panfletos, la poca cocaína? En realidad, todos los dirigentes Juntos por el Cambio, o por lo menos todos los que salieron a plantearlo, desde Waldo Wolf, que planteó una cuestión judicial, ¿no? Sí, una denuncia penal. Una denuncia penal, ¿no? La vimos y bueno, le dijo textualmente delincuente al intendente de Morón, hasta, no sé, estoy acordándome de memoria, Diego Santilli, Jorge Macri, Patricia Bullrich, todos salieron a criticar fuertemente. ¿Tenés el tuit? ¿Lo tenés? Bueno, que nos cuente el tuit de Diego Valenzuela. No, también lo que yo aportaba es la faceta legal, porque el artículo 28 de la ley 23737 pena de 2 a 8 años a quien de algún modo incite o imparta instrucciones sobre cómo fabricar o usar drogas. O sea, acá hay un costado social y también un costado legal. ¿Y cuáles son las miradas y los ejemplos que transmitimos a la hora de lidiar con este tema tan difícil? Que no es otra cosa que un síntoma de un tejido social que está roto y hay que abordarlo en tanto eso, no livianamente como si estuviéramos en las callecitas de Ámsterdam. A propósito de eso, producción, los cuadros de Esteban Domecq, los que tienen que ver con la inflación y con la devaluación. ¿Cómo está la economía, la última, en Morón? Bueno, en 3 de febrero en el conurbano, ¿no? Perdón, que me llame entre Morón. Están al ladito. Sí. Bueno, no hoy tomé nada, hay una decir, situación, perdón, el chiste, Luis, que abruma, de angustia, de ahogo, producto, yo digo, de las 3 I, que son inflación, impuestos altos y también inseguridad. En la provincia de Buenos Aires, 8 de cada 10 sienten que la inseguridad aumentó. Sienten 7 de cada 10 que los impuestos son altos. Y esto hace a la pyme, al comercio, al que la pelea y no llega nunca. Y además, frente a la inflación, la respuesta es controles de precios, que ya han demostrado fracasar. Así que la sensación es de que no hay un horizonte de respuesta sobre estos temas que son los que más preocupan. ¿Más cerca del 6 o más cerca del 5 la inflación de abril, Esteban Domecq? Agregar una I, indigencia y pobreza, que es la consecuencia, claro. Y después tenemos que hablar del tema de la droga. Claro. No, tenemos una inflación... ¿Querés hablar del tema de la droga? No, en el programa de Luis Novares, yo a la tarde vamos a llegar, bien. Pero dale. No, tenemos una inflación más cercana en la zona de 6, pero da cuenta de un proceso de aceleración inflacionaria muy importante que está transitando Argentina. Podríamos decir que lo único que pudo contener transitoriamente la inflación fue la cuarentena estricta en abril-mayo del 2020, que marcó 1,5, pero claramente la falta de un programa macroeconómico, la falta de consistencia, un problema fiscal y monetario sin resolver y un severo problema político atrás de esta economía rota, están gestando un nuevo estadio inflacionario, un nuevo régimen inflacionario en el cual estamos entrando, o en el cual está entrando la economía argentina, probablemente el sendero de inflación más alto en 30 años, ¿no? ¿Por qué vinculás en este cuadro inflación y devaluación? Contámelo mientras lo vamos viendo. Bien, porque acá lo relevante es que esta es una inflación completamente diferente de la que tuvimos en el 2018-2019, en los cuales teníamos nivel de inflación de 50,
pero estábamos en plena corrección de precios relativos, tarifas, dólar, Claro. combustibles y demás. Hoy tenemos inflación, digamos, de 50%, pero atrás tenemos muchos precios reprimidos, sobre todo el dólar, las tarifas. Un dato de color, la inflación acumulada en la gestión de Alberto Fernández es 140%. ¿Cuánto? 140%, algo que valía 100. Más en que de diciembre. color, yo diría dramático. negro. De No. color negro. Ahora vienen los datos de Dramático. color negro, porque fíjense lo siguiente, algo que valía 100 en diciembre de 2019 vale 240. Pero cuando uno abre el proceso inflacionario, tenemos precios, por ejemplo, la carne, vestimenta, autos, que crecieron 200, 250 y hasta 300%. ¿Qué tenemos del otro lado? Tarifas crecieron 36% en 24 meses. Y todavía falta el aumento de tarifas importante que se viene supuestamente después de las audiencias. En teoría viene en junio, pero no va a ser suficiente para llegar a este 140% que marca la inflación promedio. Igual, Domecq, ese cuadro que estamos viendo es impactante. No hace falta ni ver el detalle. Alcanza con el impacto de la curva. Bueno, De una curva que es de la montaña brutalmente- rusa, que va para arriba. Claro, brutalmente ascendente. esa es la inflación desde la salida de la convertibilidad, desde el inicio en realidad desde el 2003, no está en el dato de inflación del 2002. Pero si ustedes observan esos picos de ahí del año 2013, 2015, 2018, Sí. ¿cuándo se dieron? Cuando justamente teníamos que corregir tarifas y dólar. Claro. Era corrección de precios relativos en años pares, donde no hay elecciones, la política económica corrige todas las distorsiones que genera. Claro. El año pasado, con elecciones, pisamos el dólar 20%, las tarifas no se ajustaron, en AMBA el gas aumentó 6% en todo el año. Veníamos de un 2020 de tarifas también congeladas y a pesar de eso tuvimos 51% de inflación. Y esto es muy relevante porque hoy está el conflicto bélico, el tema de Rusia y Ucrania, un mundo que empieza a tener algo de inflación, pero no tiene nada que ver con la dinámica Con lo macroeconómica que e nos inflacionaria pasa. de la economía A mí me impactó argentina. lo que dijiste. Vos dijiste, estamos asistiendo a un cambio de regla inflacionaria. No, bueno, a los 3 Eso- dígitos. Ya A una estamos- proyección de los 3 A eso dígitos. iba. Hoy A el eso escenario iba. optimista sería no entrar en una inflación de 3 dígitos. Evitar espiralización. Y acá hay un riesgo, digamos, que tiene que ver con lo que mencionaba recién. Esta distorsión de precios relativos acumulada en el tiempo deja un sendero hacia el fin del 23 muy complejo de resolver. Claro que sí. Martín Rodríguez Yebra, ¿nos decís qué se viene en las próximas horas en materia económica, que estábamos hablando, política y la discusión por la Corte Suprema? Bueno, elegimos porque hay un montón de cosas arriba en la home de la Nación ahora. Sí, yo me pondría el foco en lo que va a ser la apertura del mercado cambiario. Hay mucha tensión en ese terreno y en las reacciones que se van a seguir suscitando en el terreno político y también judicial por el escándalo del que hablamos recién de Morón. Gracias, Martín, impecable como siempre. Ahí está, Un ¿qué? abrazo. ¿Hay tormenta ahí atrás o no? ¿Hay viento? A ver, Parece date que vuelta. se viene. Date vuelta, no se da vuelta, Martín. Mira, ahí está, para el otro lado, para el otro lado. Mira cómo se mueve la plantita, Martín. Sí, la veo por el monitor. Muy bien. Sí, se viene. Gracias, Martín. Buena Un dentadura. abrazo. Lo hizo Enreira, Martín, buena dentadura. Diego, gracias por Un placer, venir, como siempre. Esteban Domecq, gracias por venir. Clarísimo. Gracias. Ya está el señor Luis Esteban Novarecio. Al final del pase, no al principio porque hay mucho tema de actualidad, vamos a discutir sobre el famoso cepillito para la barba. Yo me lo compré primero. Como decíamos cuando éramos chiquititos, qué copión. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino, reabrió sus puertas en Callao de Quintana, Recoleta. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Guarda, colección de viñedos, es una línea de vinos de bodegas Lagarde. Identidad de terruño, selección familiar. Estilo Lagarde, mirá. Hola, señor Luis Esteban Novarecio. ¿Cómo está usted? Señor Luis Majul, buen día. ¿Cómo le va? Bien. ¿Puedo Hola, tomar Debbie, una hola, Marina, diagonal perdón, y preguntarte? Es el monitor, ¿no? Sí. ¿Es No. el monitor o es ¿Qué? el aire? ¿El qué? Que estoy así. ¿Por qué? Ah, no, ¿Es el monitor o es el aire? No, acá estás perfecta. No, ahí está Es el Perfecto. monitor. Para que, permiso, voy a acomodar el monitor. No, espera. es mi monitor. En mi Espera que voy a monitor estás acomodar el bárbara. monitor, que es este. Sí. No, Mira. viste que está raro. Dame un Sí. segundito. Está cortada la mitad, Plager. Ahí está, un poco de prolijidad. Es que es tanta luz, Plager, que el monitor no yo dije, banca. No sé Espera. si No la estoy banca. fuera de Hay que la- apagarlo y prenderlo. Espera, a ver, la cámara esa está bien voy a pasar frente a la cámara, frente a esta, para.
Para que no, lo voy a... ¿Esta es la automática? No, yo quería un poco no laburar tenemos. de No camarógrafo. robótico a la mañana. Bueno, Claro. está bien, perdón. Che, ¿puedo con una pregunta Sí. establecer una diagonal? Lo que se discute por el tema de tomar poca cocaína en Morón, lo que vimos todos, Sí. es un discurso ideológico romantizado que incluye, por ejemplo, lo puedo pedir, ¿no? Lo que dijo Cristina, que incluye, por ejemplo, lo que dijo Cristina hace algunos años. Si querés, Luis, primero lo vemos. Dale, cómo no. Y después conversamos. Dale. ¿Saben cuál es la gran diferencia? Como siempre, los pobres, los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. ¿Qué decís, Luis? ¿Estás preparado? Bueno, yo ya estoy preparado para todo a esta altura de la vida. Tiene razón. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Agravémoslo porque me parece que esto va a ser inédito. No, Estoy pará, totalmente de acuerdo con la doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué sentido? En el más estricto sentido de ahí. Mira, yo me reía, ¿no? Recién hablaba con Fabián, nuestro productor, y decía, me parece que voy a ser el único de toda la nación más que va a disentir con la mirada global que se está dando el tema de Morón. Voy a empezar por una pregunta para tratar de explicarme. Esto se va a pudrir todo, ¿eh? ¿Qué Para que me están pensás de la llamando de todos frase? lados. ¿Qué ¿Qué pensás le de la- pasa a Luis Nova? No. No. Juan Cruz Ávila en este momento está pegando un salto. ¿Qué pensás de la frase, Luis, si bebe alcohol, no maneje? ¿Está bien? Sí. Eso es reducción de daños. Esa es la política de reducción de daños con el alcohol. Claro, pero ahí Espera, te refuto en algo. El Pero alcohol lo de está- Cristina está no es permitido, esto, ¿eh? la Espera. droga no. Sí. No, está Pero la yendo Cristina al es distinto. panfleto, al Estamos volante. panfleto. Empezamos por- Pero, tranquilos, que no pasa nada. Yo, como hace 25 años, pasé por este mismo Arda, que hizo los folletos, volantes, no me salía. Empezó en Rosario con la doctora Silvia Inchaurraga hace 25 años. Yo fui a una fiesta y repartían estos 25 años estos folletos. Y yo tuve la misma reacción que estamos teniendo ahora. Es un escándalo, es apología de la cocaína, están provocando la... En ese momento repartían este folleto, 2 preservativos y una botella de agua mineral. Sociedad Rural de Rosario. Los rosarinos que nos están viendo no me van a dejar mentir. En una fiesta. En una fiesta. En otro contexto, en una fiesta. Bueno, pero espera, pero me parece que este folleto sirve para 2 cosas. Para que algunos engolen la voz y hagan denuncias penales y que yo vaya tomando un vaso de whisky. No hablo de nadie en particular. O para, digamos, che, ¿no sería hora de replantear qué hacemos con el consumo de drogas recreacionales? Dato estadístico, no opinión. Bueno, Solo el 7% de los que consumen drogas tienen es conflictiva. El resto es recreacional. Entonces digo, porque ¿Qué yo tipo escuché- de droga? No, perdón, no es que dude de tus datos. ¿Qué tipo de drogas? Bueno, ¿dónde yo te voy está a el preguntar dato a vos, ese? yo te voy a Porque yo preguntar los para datos él. del Cedronar no he visto. No, ¿eh? el Cedronar no existe. Ah, Luis. bueno. Vos decís como en Uruguay, por ejemplo. No, yo digo que en la Argentina no hay ninguna política de prevención que aclare que las sustancias recreacionales provocan daños severísimos. Pues no es un chiste consumir cualquier droga. Hay que decir, esto genera un montón de daños severos. Dicho esto, no puedo meterme dentro de aquel que puede decidir informadamente a hacer lo que... Ah, bueno, lo que el pero Estado yo con quiere eso hacer. también estoy de Bueno, acuerdo. pero- a ver, no, Luis. Vamos a estar todos de acuerdo ahí. A ver, Luis, esto es como... No estamos todos de acuerdo. No, esto es como empezar una residencia. Mi hija está estudiando medicina, ya termina. Es como empezar una residencia para un médico en la escuela primaria. O sea, No estoy de te están acuerdo. diciendo... Sí, porque Ese es el folleto- argumento de no estamos preparados para votar, No. estamos preparados para Pero no te divorciarnos. lo digo en ese sentido, ¿eh? No, está avanzando sobre lo que tenés que hacer con la droga, dando por sentado que el público que asistió al Festival de la Juventud se droga. Es que sabes que te quiero dar una mala noticia, Luis. Se droga. Bueno, ¿se droga o toma? Sí, pero no todo. ¿Pero cuántos? Bueno, es que esto es lo que hay que hacer. No, ¿cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos? Luego, ¿O cuánto se drogan? Luis, yo lo escuché al ministro o al responsable de salud de la Municipalidad de Morón. Tartamudeaba, o sea, Bueno, no pero- podía argumentar Pero te hago ni una explicar, pregunta, porque- te hago una pregunta. ¿Qué drogas suponés se consumen en estas fiestas? ¿Que yo supongo? Sí. ¿En Sí, qué de fiestas? todo. En las fiestas electrónicas, en las Bueno, fiestas... ahí no sé sintéticas. cuánto, en las fiestas eléctricas No, pero mucho sintética. ¿Qué mucho- drogas se consumen?
¿Cómo que drogas? Sintéticas, marihuana, cocaína. Sí, perdón, yo no soy un especialista en la materia. Y bueno, Yo pero digo, entonces, no, digamos, hoy pero perdón, es una burrada lo que hicieron, Luis, No lo porque comparto. empezaron a decirle, primero es política demagógica, yo me hago amigo tuyo. Me hago amigo eso es tuyo otro porque tema. yo Bueno, sé que vos te pero dejemos que drogás. argumente No Luis seas para Cobani, entender su no seas posición. Cobani. No, sí, claro. Luis Majul, no Majul, no Sí, yo lo estoy dejando argumentar. Sí, dale, No, dale. que está muy interesante. Para charlarlo. Lo que quiero decir es entre esto. todos. El folleto de Lucas Gui es un gesto demagógico con un chiquitaje político tan grande como el que denuncia penalmente esto. A ninguno, digamos, por derecha o por izquierda, juegan a la política y les importa un pito la salud psicofísica de quien consume. Porque si no se enterarían, en las fiestas electrónicas o en las fiestas como estas no se consume esencialmente cocaína. Lo que se consume son las drogas sintéticas, MMDA, Keta, GH. Entonces, todo este que yo lo aprendí. Es horrible la autorreferencia, ¿eh? Es horrible, pido disculpas por haber perdido uno de mis mejores amigos por ser de mis mejores amigos. Consumidores de drogas De sintéticas. cocaína. De cocaína. Entonces, yo lo juzgué y ¿sabes qué? Mientras más lo retaba, más generaba, porque su entorno familiar lo abandonó, su esposa y sus hijos. Entonces digo, lo que hay que hacer es decidir, el sistema que tenemos de represión de un porro hasta el narcotraficante, ¿funcionó? Mi respuesta es no, no funcionó. Favoreció, como dice la doctora Fernández de Kirchner, el mercado negro amparado por mucho político que se golpea el pecho, por mucho policía que es cómplice y por muchos ciudadanos que miramos para otro Pero, lado. perdón, Luis, lo que vos para. decís- La doctora Cristina Fernández de Kirchner no decía eso en su mensaje. No, hablaba de la doctora droga decía, buena y mala. Y claro, Espera, el que tiene plata consume de la buena. Claro, ¿O te crees que los chicos de, ¿cómo se llama, Gustavo, lo de la cocaína adulterada? Puerta 12. Puerta 8. Puerta 8. Pero, ¿Vos te espera, crees que pero Luis, perdón, es un error de perogrullo decir que hay cocaína buena y cocaína mala. Por supuesto que la cocaína adulterada te mata. No, no es un error. Hay que decirlo porque las políticas de reducción de daños, entre otras cosas como ARDA, proponen chequear qué droga se va a consumir para evitar que se consuma lo de Puerta 8. Yo creo que el mensaje vos lo tenés que dar en el lugar y en el contexto donde lo tenés que dar. Claro. Y luego, a ver, comparto tu idea. Vos decís, es tan demagogo el que... Sí, señor. El que hizo eso. ¿Me dejás como que lo ponga el- con todas las letras? Porque sí. lo quiero, lo admiro mucho a Waldo Wolf. No, Me parece un acto de demagogia lo de Waldo Wolf y lo de Lucas Gui. Ok, pero ese razonamiento, el tipo de razonamiento, y yo te quiero y te respeto, es Sí. así como te digo una cosa, te digo la otra. No, empecemos por donde sucede, por el hecho que estamos analizando, que es Sí. ese folleto Sí. inoportuno, inadecuado y que no le hace bien a nadie. No es inadecuado, es real. A mí ¿Puedo sumar no, algo no, para a mí me abrir un parece poco que la Me parece charla? sin oportuno, no inadecuado. ¿Puedo sumar algo? En el contexto donde se dio... Claro, pero ojo, sí, ahí te Estaba dejo, al lado de Mariana, una ahí te dejo. canastita de ¿Sabés qué caramelo. me preocupa, Luis? Estamos al borde de decir, no estamos preparados para debatir No, el consumo. yo no creo eso. Ese yo no es creo el mismo eso. argumento, no estamos preparados No, para el yo no creo divorcio, eso. no estamos preparados No, para el y yo Yo al aborto. diría- contrario, digo, el hecho bueno acá es que estamos debatiendo todo esto. No a es mí me verdad. pareció positivo. Si no aparece el folleto, no se debate. Ahí Nadie estamos de debate. acuerdo. Pero eso es positivo. Bueno, entonces Ahora- reconozcamos que el Ahora, folleto una sirve. cosa es eso y otra cosa es decir que el folleto es bárbaro. A mí El me folleto parece- es adecuado. ¿Puedo sumar algo para, técnicamente. Sí, perdón, Marina, para perdón, Marina. mediar y para abrir un poco las posiciones, para que no sea una charla Va a de mediar, dos? Marina, Abrimos, Vale. abrimos un poco. Abre el debate. Abro el debate. A mí me parece, y tomo las palabras de Saraco, que es un experto, porque también uno Claro. toca de oído y si no Obvio. es, me parece, creo, y me parece que en un tema tan sensible, donde lo que está involucrado es una cuestión de salud pública, hay que ser prudentes. A mí me parece que la política de control de daños, comparto con Luis que está discutida per se, pero me parece que es un estadio interesante, pero el tercero. Que acá lo que falla es que los dos primeros, en una mirada muy reduccionista, Bien. no están. Bien ahí, La Calabró. prevención y el tratamiento. Bien ahí, Calabró. Entonces, el último punto aparece medio por la ventana y con forceps. Ahí estoy con Majul. Bien ahí, De Calabró. manera Bien ahí, demagógica. Calabró, Aplauso sobre de todo pie. en la parte que está con Majul. Bien ahí la- Aplauso, no, pero aplauso de pie porque pone un contexto en serio, porque de verdad siento, pongo en Marina esto porque sé que todos lo compartimos, una preocupación real sobre el Sí. tema y no para la tribuna, que es Sí. lo que hacen Lucas Gui o Waldo Wolf. Pero no fue una fiesta electrónica donde se planteó. Pero ¿vos Y te Luis- crees que en las fiestas electrónicas solamente se consumen No, pastillas, pero, Luis? a ver, hay hay que cons- salir a la calle y ver lo que pasa a los chicos. Nosotros estamos acá en Pero que... sí, pero está... Ahora, pero igual, preguntémosle a un especialista, preguntémosle a una madre del Paco,
a ver qué piensa sobre ese mensaje, porque por ahí le resulta positivo el mensaje. Pero a mí me parece también una chicana poner a un exadicto que la pasó muy mal como ejemplo de todo el consumo. No es verdad. Este chico maravilloso y heroico que habló en el día de hoy representa solo una parte pequeña del consumo. Porque hay un montón de personas... Pero no es lo que yo comparo. O sea, alguna vez intento no hablar desde lo que me pasa a mí, desde lo que yo creo. Me parece que algunas sustancias recreativas son horribles y si pudiera te convencería para que jamás lo hagas porque vi morir a una persona de esta manera. Dicho esto, sé que yo no soy el mundo y que alrededor mío pasan un montón de cosas y creo que el Estado no puede hacer más que dos cosas. Dar información, dar herramientas para, como dijo Marina, prevenir y tratar. Y por lo otro, no meterse en la vida de la gente que informadamente decide hacer una cosa distinta. ¿Por qué decís o diferenciás, Luis, lo de las sustancias recreativas? Me interesa eso particularmente. Porque no todas las sustancias son iguales. Porque no... obviamente no estamos hablando de... Yo no puedo hablar de las sustancias que producen una alteración y una dependencia en personas que tienen una estructura de adicción. Porque, insisto, no es adicto el que quiere. No, esta fantasía de que yo empecé a consumir y me hago adicto. Es adicto el que tiene una estructura psíquica de adicción. Entonces digo, porque si no, viste, saco la ley del divorcio, la gente se divorcia. Falso. Reglamento la ley de estupefacientes, la gente se droga. Falso. No, lo que pasa, Luis, que hay gente que se adicta a la comida, ¿viste? Por ejemplo, tiene una estructura psíquica de adicción. Que son adictos a la comida. El nivel de daño que te hace la comida es... No soy científico, pero necesita un tiempo determinado para que... Prohibamos los azúcares. Bueno. Prohibamos los azúcares para que no haya diabéticos. No, claro, pero es un tiempo determinado. Lo que vos tenés que hacer es plantear una moderación y eso está bien. ¿Y con las drogas no pasará lo mismo? Comida, no, está bien. Lo que pasa es que hay drogas en donde el planteo de probar un poquito para ver si después podés moderar es... digo, yo no soy un experto, pero hace la 30 cocaína... años que se usa este sistema de reducción de daños. ¿Cómo? Este sistema de probar un poquito no es una liviandad. Argentino, claro. Esto funciona en todos los programas de reducción de daño del mundo. Está discutido, Luis, está discutido. Mira, los programas de reducción de daños en Ámsterdam, en Berlín, las ciudades donde se supone que más se consume droga sintética, en Londres, están siendo discutidos. Quiero decirte algo. Experto, lo que está discutido no es el programa de reducción de daños. Lo que está discutido es la legalización de acceso masivo a las drogas, que es en Ámsterdam. En Ámsterdam se quitó eso. Lo que antes era el acceso... No, las políticas... No, pero la reducción de daños no solo existe, se incrementó porque... ¿Pero a qué llamamos reducción de daños? A esto, al consumo informado. Al consumo informado. Digamos, esto es... se ha incrementado. Vos hoy ponías el ejemplo de Portugal, que es un ejemplo. Año 2000 empezó. ¿Sabes por qué? A mí me apasiona este tema, insisto, porque me golpeó personalmente y dije, a ver, no la estoy haciendo bien. Se murió este pibe. Mientras yo le levantaba el dedo y le decía, drogón, no consumas más. Se murió. No la hice bien. Entonces digo... Es que el camino no es decirle ni drogón, no consumas mal, ni acá tampoco, me estás diciendo drogón. Ni tampoco, el no, PRO ni ayer tampoco me dijo te está drogón. diciendo, che, elegí flores porque son mejor, es mejor que prensar marihuana. Pero igual hay algo que me parece que está claro, no que la batalla se viene perdiendo, pero perdiendo por goleada. Eso está claro. Con la prohibición. Claro, pero ahí abrís otra discusión. Con la conciencia, la prohibición, todo falla. Y me parece que la discusión de fondo, nadie se anima a darla, que tiene que ver con la posibilidad de una legalización. A ver, Luis, por eso, vos estás tomando cocaína, controles de calidad. Ponés los dedos en el enchufe. Sí. Claro, pero hay que informarlo. A la comida te vas enfermando de a poco. Pero Luis... Ahora, tomando cocaína es lo mismo que poner los dedos en el enchufe y te electrocutás. Luis, te pongo tenés razón lo que estás, tenés súper razón. ¿Cómo se redujo el consumo de tabaco en los jóvenes? ¿Prohibiendo el tabaco o haciendo campañas en serio para mostrar? Bueno, entonces, volvamos al punto en cuestión. Pero no podés, este folleto suelto que cae de la nada, como un paracaidista por la costa. Demagogo. Muy bien, Luis, estamos de acuerdo. Pero te lo dije hace 10 minutos. Lucas Gui pobre, Waldo Wolf se va a enojar. Lucas Gui y Waldo Wolf actuaron demagógicamente, haciendo política antes que prevención de salud. Ahora, vos planteás otra discusión, abrís otra puerta, que es interesante, porque vos recién ponías el ejemplo, bueno, si bebe, no conduzca, ¿no? Claro. Es una campaña muy de reducción de extendida. daño.
Lo que pasa es que el alcohol es una droga permitida aceptada. legalmente y socialmente, no solamente socialmente y legalmente. Todo el resto de las drogas de las que estamos hablando están prohibidas. Entonces, difícil que el Estado pueda hacer una campaña diciendo si consumiste cocaína no manejes, o si fumaste marihuana no conduzcas. Entonces, ahí la discusión es, ¿hay que legalizar o no? No, la discusión es, perdón, está prohibido, como está prohibido manejar con y está muy bien. Perdón, ¿cómo y le lógico. funciona a Uruguay? ¿Cómo le funciona a Uruguay? Pero está muy bien. O sea, si vos tomás más de 0,5 y ojalá se ponga alcohol cero al volante. Si vos tomás más de 0,5 tenés una sanción. No por consumir alcohol porque no lo prohibiste, sino porque usaste esa sustancia de una manera incorrecta para el consumo y pones en riesgo a un tercero. Claro, pero el Estado no puede hacer lo mismo con las otras sustancias porque están prohibidas. Bueno, porque no puede asumir... ¿Pero y por qué están prohibidas? ¿Por qué están prohibidas? Ahí está, entonces habrá... La verdad lo dice bien Cristina. Esa es Nobleza otra obliga. discusión. Es la tercera vez que le doy la razón a Cristina, va a pasar algo. Pero lo dice bien Cristina. Vos prohibís porque generás un mercado negro fenomenal. El negocio. Que amparado por la política. ¿Hace falta que les explique que la política en algunos sectores es financiada por el narcotráfico? Sí, ¿Hace falta que les explique que la policía una parte de la policía está en connivencia con esto porque tiene... Perdón, entonces voy a extremar vos decís que los que yo dije que no iba a hablar de este tema. No. Es bueno, tengo una conducta. Vos decís que los que decidieron publicar este folleto como política tienen una política de combate contra el narcotráfico. Separo en dos. Por ARDA, Asociación de Reducción de Daño en la Argentina, entren arda.org.ar, a la que conozco hace 25 años. Estoy seguro que están convencidos de que están preocupados por la salud psicofísica de quien consuma. Por Lucas Gui, no, es una agachada demagógica para la tribuna, pero Luis. déjame hacerte esta pregunta a tu posición, que es interesante y divergente en muchos puntos. Y poco política. Me va a costar de vuelta una sucesión de insultos y demás. Estoy acostumbrado. Pero yo te cuestiono lo siguiente. Todo esto se da en un contexto, ¿no? Entonces mencionamos muchos países y sociedades que tienen contextos socioeconómicos muy distintos. Sí, señora. En el contexto de una Argentina que no te da oportunidades de trabajo cuando sos joven, ni de estudiar, ni de pensar que tenés un futuro basado en la dignidad, que puedas trabajar de lo que te gusta y vivir de eso. En ese contexto sociocultural tan agobiante que tiene la Argentina, ¿estamos en condiciones de discutir la legalización de algunas drogas? ¿Puedo contestarte? Sí. Creo que es, y sé que no lo pensás, la misma base de razonamiento de, en este contexto de tanta violencia y tanta situación, ¿podemos votar? Es que hay que discutirlo. Está bien que hay que discutirlo. Esta no es la manera. Porque hoy yo escuché, pero Luis, escuché ayer aquí gente diciendo, porque los pibes en la fiesta fuman Paco. Vayan a una fiesta, chicos. No tienen la menor idea de lo que pasa. No, bueno, ahí es lo que dice Cristina. Pero por eso te digo que le doy la razón. Es una cuestión para mí lo de Cristina, vinculada a los márgenes, ¿no? Mire de donde lo mire, para mí lo de Cristina me parece una frase hecha frívola. Los que tienen más plata toman de la buena y los que tienen menos plata. A ver, no hay... Hay cocaína adulterada que te mata. A ver, yo también te podría decir, estuve de acuerdo con Bernie cuando ya distribuida esa cocaína. En la emergencia, les dice, en la urgencia. Les dice estuvo muy bien. Les dice Bernie, che, por favor, no la tomen porque se van a morir. Eso se llama, tiene un nombre, que es como si fuera emergencia en reducción de daño. Bueno, que frente a una crisis, el Estado lo que tiene que hacer es decir, paren de consumir, porque esa droga está mal. Pero mira, a ver, ¿sabés con qué le emparento? Yo te voy a pedir otro video de Cristina solamente para sostener el razonamiento. ¿Qué lo impulsa? ¿Viste? ¿Qué impulsa al intendente Morón? No lo pedí de antemano, pero búsquenme el video de Cristina hablando de los muchachos que se agarran del paravalancha. Los muchachos que se agarran del paravalancha. Bueno, reducción de daños o no, hay un efecto empatía que es muy político. Yo no sé... Por ahí la asociación está buscando reducción de daño. Estoy seguro. Ahora, lo que están buscando algunos dirigentes políticos es ser empáticos con los chicos que se drogan y que mañana los pueden votar. Demagogia. ¿No? Sí, las dos cosas son reales, Luis. Demagogia política. Entonces, Cristina diciendo lo de los ricos, era todo ricos y pobres, ¿no? El enemigo público, el enemigo, el bueno, el malo, ricos y pobres. Es la misma Cristina que para justificar el fútbol para todos, gran choreo, una causa abierta con muchos imputados y procesados, no dice
Che, mirá que hay barra bravas también en el fútbol. Dice, son muchachos con el paravalancha. Si no, no lo tenés, no importa. Pero, Ya, ¿sabés se habrá qué acordado. le pasa a Cristina? Después de haber dicho que esa expresión para mí es razonable y tiene lógica, ella cree que está diciendo lo contrario, porque ignora profundamente el fenómeno. Entonces lo que hace es usar una frase para la tribuna que es correcta, pero que en realidad cree que está argumentando de la manera contraria. Que ella está queriéndole pegar a los ricos en ese caso. No le importa un pobres cuerno. son buenos y sufren, los ricos son malos. Claro, claro. ¿Sabés la cantidad de ricos que murieron consumiendo Bueno, cocaína? a eso voy, ¿no? Porque química? Luis ponía un ejemplo personal. ¿Qué Luis? Novarecio. Luis Esteban. Ponía un ejemplo personal. Entonces yo me pregunto, con la absoluta ignorancia que uno tiene muchas veces en materia de estas cuestiones, independientemente de la diferenciación del consumo por nivel socioeconómico, que nos lo dijo recién el presidente de la Asociación Argentina de Toxicología, dijo, el consumo es transversal, consumen todos, pero hay una diferenciación en el acceso y calidad de las drogas. Ahora, mi pregunta es, al final del camino, ¿no termina todo igual? Tu amigo tenía acceso probablemente a determinado consumo. Murió. Y hay ejemplos públicos. Entonces también. yo digo, el final del camino no es el mismo. No, pero el final no necesariamente es el mismo. También. Yo quiero decir algo que es también impolítico e incorrecto, pero nadie está tratando en serio el tema. Si no es por el folleto Morón, nadie está hablando de lo que pasa. Igual que la ley de salud mental. Primero sale un emergente y después... Entonces, quiero decir dos cosas. Primero, si es un problema de salud psicofísica, no es la ley penal la que viene a solucionarlo. A, o sea, que dejen de hacer denuncias en la justicia penal, no es el tema. B, lo que sucede y que perturba a la naturaleza humana es que estamos hablando de algo vinculado con el placer. Entonces, hay mucha tentación de meternos en el placer de la vida de los otros. La huida. ¿Se acuerdan de...? Del placer, perdón, ¿del placer o de la huida? No hay derecho angustias, ¿No hay derecho a huirse por un rato? Claro, pero ¿sabes qué pasa, Luis? Si no perjudica a un tercero. Para. Pero derecho, bueno, ahí está el tema de cómo Luis, perjudicas a un tercero. Derecho tiene todo el mundo. Pero si no perjudicas a un tercero... No, Luis, hay una manera de perjudicar al tercero que no es directa. Pino Solanas en el debate en el Senado. El goce. Bueno, es cierto. Hay distintas maneras de perjudicar a un tercero, y me meto en el psicoanálisis. Si vos tenés ¿sabés quiénes lo saben? Lo que tiene un familiar adicto. Porque alrededor de ese familiar adicto, que no puede salir de la adicción, baila y sufre toda la familia. Sé de qué se trata. Bueno. ¿Y? ¿Cómo es? ¿Y vos creés que mi amigo dejó de consumir porque estuviera prohibida la cocaína? No, pero hay distintas historias. Yo sí te voy a decir que si tengo gente conocida a la que puedo ayudar, la voy a intentar ayudar. Ayudala, informala, atendela, prevenila, como dijo Calabró. El muestrario de cosas que dijo Calabró es el que hay que hacer. Mucho tiempo hay que dedicarle. Pero insisto, para mí, esto está ubicado en el paraguas ideológico y romanticista de la misma Cristina, que le decía a sus votantes, qué simpáticos son los chicos del paravalancha. Mira, a ver. Me llevaban, o cuando iba a acompañar a Néstor, yo saben que miraba las tribunas, porque lo que más me maravillaba eran las tribunas. Esos tipos parados en las paravalanchas con las banderas que los cruzan así, arengando. Son una maravilla porque vos los ves realmente. Y después conozco algunos, a ver si lo veo uno de Boca que conozco, no, hoy no vino, pero hay uno de Boca que conozco que ocupa una importante posición en el Estado Nacional, no lo voy a decir, que es impecable la seriedad y en los actos... Bueno, viste, se mete... ¿viste? Sí, igual la discusión que plantea Luis Novarecio es interesante porque excede lo político partidario, me parece que es también filosófica. La libertad. Yo plantearía algunos interrogantes para no ser tan taxativa o afirmativa en estas cuestiones tan difíciles. Primero, la discusión del placer es una discusión a dar. Yo no estoy segura por escuchar simplemente a gente que está luchando contra sus adicciones, que esté asociado con el placer, sino que muchas veces está asociado con dificultades muy profundas de la psiquis para poder salir de esa situación que les hace daño. En segundo lugar, las decisiones individuales, también pongo otro signo de interrogación allí, porque habitualmente, no siempre, habitualmente hay terceros perjudicados e involucrados, porque lamentablemente en la estadística del delito, muchos de los delitos que pueden haber sido un simple arrebato terminan en muerte, porque aquellos que van a robar no diferencian absolutamente nada el nivel de violencia que usan porque están atrapados
atravesados por estos inhibidores o, como dijo, sustancias psicotrópicas, no sé qué nos dijo el médico toxicólogo que entrevistamos, que va directamente sobre el sistema nervioso central y cambia tu conducta. Entonces, todo eso yo lo pongo en duda realmente. Lo que pasa es que voy a contestar, puedo argumentar para que pensemos distinto a los dos puntos de Débora. Sí. El primero, el sistema actual de represión absoluta de todas las drogas no funcionó. La estrategia de prohibición no funcionó estadísticamente. Y estadísticamente solo el 7% del consumo es considerado problemático. Por lo ¿Qué cual, significa problemático? Vinculado con violencia posterior con el consumo de droga, lo que mencionaba recién Débora, ¿no? De un hecho de arrebato que podría... Eso es solo el 7% del universo. Y lo otro que quiero decir, si en serio empezamos a discutir sin problemas, porque yo pongo este ejemplo del alcohol porque me pareció muy gráfico y me lo dio Arda, por supuesto. Si consume no bebe, si beba no maneje, es una frase que yo digo todo el tiempo y me parece muy bien. Ahora, ¿no podemos hacer analogía y pensar que en otras sustancias que provocan iguales o menores efectos que el alcohol podríamos utilizar una política de reducción de daño parecida? Sí, hay que discutir. Lo que pasa es que hay que discutir más profundo sobre qué nivel de daño produce, sobre qué nivel de daño produce. ¿Qué rapidez tiene ese daño? Y también Luis, hay mucho. Vuelvo a la cuestión de fondo. Para mí, ojalá algún día nos animemos a debatir en serio. Y yo entiendo que los políticos no tienen interés porque es piantavotos, porque asusta a un montón de gente, porque mejor mantener el statu quo y porque algunos son cómplices o socios en el negocio. Esto también hay que decirlo. Pero algún día habrá que discutir. Y tal vez deberíamos preguntarnos si no se discute el tema de la liberalización por razones éticas, atendibles, o por razones estrictamente económicas. No tengo porque más sería nada que terminar con la ganancia. No tengo más nada que decir, señor con juez. el negocio. Bueno, denme tres ejemplos. Tampoco está claro que funcione la legalización. ¿Funciona la legalización? Denme tres ejemplos exitosos. No es blanco-negro. Portugal, 2000. Redujo drásticamente, no tengo las cifras. Pero redujo el consumo. es libre el acceso. ¿Consumo? ¿Redujiste consumo? ¿El acceso a qué drogas, perdón, en Portugal? ¿Es libre el acceso a qué drogas en Portugal? Marihuana. Bueno, a estas drogas que se utilizan en estas fiestas que estamos hablando. Keta, MMDA, GH, etcétera, etcétera. ¿Funciona? Drogas blandas y sintéticas, Pero supongo. no está legalizada el consumo de cocaína, tengo entendido. No, pero en el caso de que consumas, no sos penado. Tenés qué pena, no puedo buscar en el teléfono. Tenés primero una obligatoriedad durante un año, si la memoria no me falla, de una suerte de curso de información severa de las consecuencias del consumo, más tareas sociales. Claro, pero lo que digo, no conozco, por eso pregunto. ¿Hay países donde sea libre, como ustedes están discutiendo, la legalización? Así no va. Libre. A ver, perdón, ¿puedo hacer de mediador? Compra-venta de cocaína. Y de adicciones y de consecuencias trágicas de las adicciones, con la prohibición llegamos hasta acá. Pero discutámoslo, yo no soy una experta ni estoy proponiendo nada. Pero hay algún ejemplo exitoso para saber. Que los expertos... Reivindico mi rol de mediador. Ahora voy a reivindicar. ¿Vos sos el mediador que me dijiste de todo? Me dijiste perogrullo. Más madera el mediador. No, el problema lo tengo con Estoy solo frente al mundo. Calabro un poco me acompaña. El problema de nada. Por supuesto que tampoco traspolar cómo funcionan las diferentes sociedades o Portugal acá. Yo no sé si sirve. No sé si sirve. Yo tampoco sé. Vos viste que con el COVID aprendimos que en China te dicen, en países como China, te dicen, che, enciérrense todos y no hay mucho... Está bien, pero Luis, sí hay que traspolar. Usamos la vacuna Pfizer, que no la inventamos, traspolamos la tecnología. Pero ¿dónde se vende cocaína libre? Díganme, chicos, perdón. Díganme un país donde se venda libre la cocaína. No lo sé. Y bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero en el caso de que consuma... Estamos hablando de un modelo que fracasó y estamos proponiendo... ¿Creen que va a ir mejor vendiendo cocaína libre en el kiosco de la esquina? ¿Te puedo dar una respuesta a esto? Ni podríamos tomar una posición taxativa. Claro. En mi caso es una pregunta. Esto así como está, fracasó. Yo también le voy a preguntar. Vendiendo cocaína en el kiosco de la esquina. La sociedad pero de no los políticos tampoco pongamos ejemplo. No pongamos llegó hasta ejemplo. acá. No, lo que te quiero decir es que vendiendo cocaína en los kioscos de la esquina de los colegios vamos a ir mejor. 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. El traspaso del prohibicionismo a la reglamentación y reducción de drogas no es un traspaso blanco y negro como nos encanta debatir para la tribuna de la Argentina. Entonces, hoy día quiero decirte, Débora, que venden en la esquina del colegio de los chicos. Entonces, dicho esto... Pero digo, es blanco y negro, es blanco y negro. ¿O legalizamos la venta de cocaína o no? Pongamos una posición, fijemos una posición. Yo no estoy capacitada para tomar una posición. Yo tiendo a pensar que no se debería hacer, pero tampoco estoy capacitado. Igual, está bueno para plantear el debate. No planteemos cosas absolutas porque nos faltan datos,
nos faltan cifras. Luis, vayamos a lo importante. Sí. ¿Por qué te copiaste de mi...? Me transpiré íntegro, quiero decir, pido disculpas porque el debate me acaloró. No, ok. Ya nos tenemos que despedir y vos empezás con tu programa, hay mucha información. ¿Por qué te copiaste de mi cepillito para peinarme la barba? Porque me da placer peinarme la barba y vivo en una democracia en donde puedo elegir informadamente con libertad. Muy bien, en mi barrio y en mi escuela y en la primaria te decían... llévate el cepillito si querés, pero sos un copión. No, me El de Majul lo usan para ilustrarse los zapatos. Mentira. No, el mío no. En realidad me decían Sí, otras yo cosas lo en la vi, yo primaria, lo vi. pero no viene al caso. ¿Eh? Yo vi que el cepillito que usa Majul, ¿viste? Se lo usan para ilustrarse los Enseguida, zapatos. en exclusiva. ¿Alguna vez compartimos barbero? Yo no sé si lo seguís viendo a Fernando Sí, Elo. no, ahora no voy mucho, pero a Fernando Elo sí, en la barbería Berlín, sí, claro. Que nos regale cepillo para la Sí. barba, che. Sí, Fernando exactamente. Lo único que comparto ahora es el nombre de la radio, que es la radio que manejamos, Berlín ¿Qué es Berlín? 77.9, la metí. Escúchame, ¿Qué? en exclusiva va a explicar por qué me robó el cepillito, no ahora, dentro de un ratito, en su programa Buen Día Nación, el señor Luis Novares. Muchas gracias. Un placer este debate. Hacía mucho para tiempo. mí también, ¿eh? De verdad, Muy mucho tiempo interesante. que no tenía un debate en el que no terminaran diciéndome asesino. No, pero por el supuesto año que pasado no. cuando tuve este debate no la pasé muy bien. Perdón, al contrario, perdón por la intensidad, pero no es enojo, es intensidad. Usted es sirio libanés, yo soy gringo, así que estamos completos. Le Dale. mando un abrazo. Chao. Chao, chao. Buen día, Nación, para todos. Títulos aquí.